band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Diego Muñoz Valenzuela es un narrador consolidado que ha ido trazando una obra de enorme interés a través del tiempo. Su preocupación por el microrrelato y la ciencia ficción lo sitúan en una categoría muy especial en la literatura chilena. Entre sus obras se cuentan Flores para un cyborg y El tiempo del ogro. Le damos la más cordial bienvenida hoy a nuestro programa La Palabra, esfuerzo conjunto entre Universidad de Magallanes y UTEM. Hoy con la presencia de Diego Muñoz Valenzuela, un narrador señero que ha desarrollado durante toda su carrera una labor sostenida, un cuentista impecable, que tiene a saber una gran cantidad de premios y una gran cantidad de publicaciones, y sobre todo tiene una marca, una impronta particular en la narrativa chilena, y a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Gracias, Óscar, por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, una de las cosas que tú, esos rótulos que de repente son complicados, en la cual se antologan o se clasifican a los escritores chilenos, a ti siempre se te ha planteado como una rara avis también dentro de la narrativa chilena, porque has colocado temas desde aristas muchas veces insospechadas. Y se te califica como ciencia ficción a veces, o como literatura fantástica. Límites que son entendibles, pero que a su vez merecen problematizarse. Me gustaría saber cómo te defines tú desde lo narrativo, más allá de cómo te definen los otros. Bueno, buena pregunta. Yo siempre he dicho que la literatura es una sola y que somos nosotros los que inventamos taxonomías para dividirla o generar cánones, qué sé yo, grupos en los cuales colocar. A mí, la verdad que, cuando me preguntan, ¿y la literatura que usted hace en algunos casos es realista? No creo que nunca es realista y nunca es fantástica tampoco, porque realmente si quisiéramos hacer una literatura fantástica sería algo que nadie podría entender de otra parte. Entonces, esos cánones, digamos, esa sintonía es una sintonía que tiene que ver con que una obra puede ser fantástica y puede ser realista y puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Y yo creo que toda la literatura fantástica es una literatura que al final deviene en realismo y que es una mejor manera de mirar la realidad. Entonces eso ya depende más de la escenografía y la literatura finalmente es lenguaje y hablar sobre la humanidad, porque eso es lo que a nosotros nos interesa y nos motiva. Ahora, dentro de eso uno podría decir que aquí en Chile uno se pone a investigar y rastrojear con seriedad y con oficio, va a encontrarse que desde los inicios de la literatura hay literatura fantástica en Chile. Pero si uno se compara con nuestro país vecino, y Argentina, vamos a encontrar que es muy distinta la situación, que la fantasía ya incluso ha sido extraordinariamente dominante en algunos momentos y sigue siéndolo. La literatura fantástica argentina está muy viva y es muy interesante y se renueva continuamente. Entonces, si bien vamos a encontrar aquí antecedentes, nuestra literatura en general está muy estrechamente afincada a lo real, lo cual en sí no significa que sea malo ni que sea bueno, sino que simplemente hemos dejado de repente cosas de lado. Y eso era importante, pienso yo que es importante siempre buscarlo y retomarlo, y eso naturalmente que ¿dónde lo encuentra uno? En otras tradiciones, poco en la nuestra. Tú tienes un libro y te pido que me dispenses mi dispersión porque voy a ir saltando de épocas diferentes, ¿no? Pero tú tienes un libro que se llama Flores para un cyborg. Sí. O cyborg. Ahora ya se podría decir Flores para un cyborg según la academia. Cyborg, sí. ¿Verdad? Que son estos seres que son robots pero con la apariencia humana casi impecable, que hay todo un tópico en eso, en el cine, en la literatura, incluso en la novela de Hugo Correa, que se llama Los títeres, que podrían ser algo similar a eso. Pero en realidad yo siempre he leído esta novela como
como una novela social finalmente, como una... siempre entendí este trabajo como una metáfora finalmente. Y cuéntame un poco cómo armas tú esta novela. Bueno, yo fui un gran lector de ciencia ficción. Yo creo que, no sé, a los 8 años ya estaba leyendo ciencia ficción y consumí toda la literatura de ciencia ficción en los años venideros prácticamente. Y me gustó mucho y siempre me dio vuelta la idea de escribir algo que tuviera que ver con ciencia ficción. Ese es un ingrediente que tiene un origen. Lo segundo es que en mi vida profesional como ingeniero me tocó trabajar y fue un gusto hacerlo. Casi 10 años trabajé en inteligencia artificial, en temas bastante de frontera entre la universidad y la empresa privada, que es algo que quizás se sabe poco. Trabajé mucho en eso y de ahí tuve los fundamentos, que eso es otro elemento importante. Y llegó algún momento en que dije, ¿por qué no se podría escribir una novela de ciencia ficción que estuviera relacionada con la historia? Esa fue la cavilación que hice durante varios años hasta que di con escribir esta novela, que, como tú bien dices, es una novela de ciencia ficción, sí, y de ciencia ficción dura, porque los fundamentos en los cuales se basa, en esencia, son cosas que son posibles. Segundo, una novela negra, porque tiene muchos elementos de thriller policial. Y tercero, uno podría decir, fundamentalmente, es una novela social y una novela de aventura también. Son 4 cosas. Entonces, 4 géneros que están conviviendo. Una mezcla, claro, con 4 géneros que conviven y podría no clasificarse en ninguno. Ya a veces la gente que le gusta hacer las taxonomías más duras dice, no, este gallo no es de esta sección, sino que es de otra, digamos. Entonces te empiezan a pilotear de decir dónde. Bueno, yo creo que es bien inclasificable desde ese punto de vista, o clasificable de una manera que uno podría decir flexible. Ahora, la esencia de la novela, y yo ahí estoy de acuerdo contigo con tu lectura, es una novela social finalmente, porque uno de los tópicos que está metido, que es el tópico fundamental, el castigo a los culpables de la represión que ejercitó la dictadura en Chile. Eso no hubo castigo. Yo me acuerdo cuando salió esta novela, que tuvo el premio del Consejo y tuvo mucho boom, por ejemplo, el Mercurio le dedicó un par de páginas. Creo que eran, no sé, la 4 y la 5, así, espectacular el espacio, que creo que nunca he tenido un espacio tan grande. Y hablaron mucho de la inteligencia artificial, pero nada de la trama. ¿Tú dices que la trama se invisibilizó un poco? La trama se invisibilizó. Estamos hablando del año 97, me parece, que es cuando el libro apareció. O sea, ya 7 años de transición y no se puede hablar de ese tema. Y no hablaron nunca. Y de repente, en 2 o 3 reseñas más, que si bien en términos generales eran positivas, decían como que decían algo así, como que se podía leer así. El único problema es que tiene un exceso, qué sé yo, político en la trama en algún minuto. Menos que lo que estoy diciendo yo, porque era más evasivo. Pero tampoco se decía qué. Bueno, como esta novela después, con el tiempo, se publicó en España, me acuerdo que la primera presentación que hicieron por ahí, por Andalucía, tras la primera presentación, alguien levanta la mano al público y me dice, ¿y usted, con esta novela, lo que usted quiere decir, que dado que no hubo justicia a los culpables de crímenes contra la humanidad, uno tendría que tomársela por sí mismo? Me preguntó eso, casi me desarmó de alguna manera. Una pregunta muy dura, ¿no? Una pregunta muy dura, pero que jamás me la habían hecho. Y yo respondí, mire, la verdad que si yo creyera eso, habría escrito una proclama diciéndolo. Lo que pasa es que la situación que usted dice, que es tal cual, que en Chile no hubo castigo a los culpables en esencia, posibilita que una trama como esta pudiera considerarse verdad. Pero yo no podría, no podría llegar y ejecutar a un torturador, digamos, parece que es como caer en lo mismo en algún sentido. Pero aquí no, después también se tradujo al italiano y se publicó en Italia y me hicieron preguntas similares. Uno partió diciendo, mire, ¿sabe qué? Al Duce lo colgamos, eso era en Milán, lo colgamos aquí en la plaza que está aquí cerca, y lo colgaron después de haberlo fusilado, me acuerdo. Y Pinochet murió en la clínica. ¿Qué opina usted de eso? Ese era el nivel de las preguntas fuera. Y aquí todavía apenas hablamos de estas cosas, digamos. Por eso que tiene que ver, claro, con la recepción, tiene que ver con el momento, con la estructura.
Nosotros nos vamos a una brevísima pausa a la sección La poesía es una moneda cotidiana y ya retornamos aquí con Diego Muñoz Valenzuela. En medio del sueño, la niña baila, en lomos de su caballo, muerde la luz, pintó un manzano, quemó en la playa, hojas de chupones. En sueño, esta muchacha enciende quilas, a cuatro vientos. Islas se nos acercan al danzar, el hijo de la luz. Paula Huirimilla. Estamos de vuelta aquí en La Palabra, conversando con Diego Muñoz Valenzuela, y quiero preguntarle, porque Diego es un cultor de una forma de relato que se ha llamado microcuentos, microrelatos, cuentos en miniatura. Le han colocado varios rótulos y varios adjetivos a este tipo de relato, ¿no? Que tiene que ver con la brevedad y con la síntesis más absoluta. ¿Ya? Y yo quería saber, porque tú publicaste Ángeles y Verdugos, de Monstruos y Bellezas, libros donde el microcuento tiene una importancia, y tú has cultivado y has trabajado con otros colegas que han ejercido este oficio de microcuentista. ¿Qué significa para ti el microcuento exactamente? ¿Cuál es el rol que ocupa en tu poética, por llamarlo de alguna manera? Bueno, siempre digo yo que me ejercito en el arte de la narrativa entre 2 líneas y 300 y tantas páginas, que en el fondo es hacer el oficio del microcuento, el cuento, la novela breve también. Yo creo que es totalmente distinto. Primera cosa, cuando estoy escribiendo microcuentos soy otro que escribe novela, digamos, son focos distintos. A mí la aparición del microcuento en mi vida fue gracias a Borges y Bioy en su antología famosa de los años 60, donde aparecen estas piezas, sin indicar nombre ni nada, aparecen estas piezas y la sorpresa de leer algo que en 5 líneas, o en 10 líneas, o 15 líneas, te transporta a un mundo y te cuenta una historia. Ahora, yo creo que no cualquier historia se puede contar de esa manera, que uno tiene que ser muy cuidadoso, es decir, hay historias que son para microcuentos, historias que son para cuentos, historias que son para novelas, y eso uno tiene que aprender a distinguirlo. Puede que de repente se equivoque, yo a esta altura creo que sé bien cuando una historia da para una cosa o para otra. Porque hay un punto que tiene que ver con que no solamente se trata de la brevedad, sino que se trata para mí de otra cosa. Yo tengo mucha discusión con los que dicen 100 palabras, 150 palabras, 250 palabras, 1 carilla, 2 carillas, de esa discusión. Para mí lo central es la concisión, vale decir mucho con pocas palabras. O sea, hay algo ahí de la transmisión. Y dejar silencios de también. Sentido, dejar silencio. Fundamentalmente el lector tiene que trabajar mucho porque no tiene sentido que se entregue todo en una narración muy breve. Entonces el microcuento es mucho más que una historia comprimida. Y yo tengo la sensación que es un género que tiene límites con otros géneros. Obviamente que un límite está con el cuento breve, pero hay otro límite que está con la poesía, que hay una cercanía. Con la síntesis, hay con una, la por economía de recursos. por la sugerencia, la economía de recursos. Hay un parentesco ahí. Yo no digo, a lo mejor el parentesco con el poema en prosa directamente, pero hay ahí una conexión. Lleva una oportunidad única para transmitir ciertas cosas que, claro, con el tiempo también se ha venido muy bien con 2 cosas. Digamos. Uno, la falta de tiempo en la vida actual. Digamos, ¿eh? Que uno puede ir con un libro que se llama en el metro, como uno leyendo apenas porque la gente no te deja abrir prácticamente el libro. Y un viaje así es consistente con la lectura de algo breve. Tiene que ver como también con la vida de las grandes ciudades, también con la brevedad, el movimiento, el tráfago. Ahora sí que el microcuento yo creo que no se agota con la lectura, tiene que seguir operando en el lector. O sea, hay un trabajo que es después, digamos, ¿no? Que tiene que quedar dando vuelta, pienso yo, está esa idea.
Y el segundo elemento que tiene que ver con la modernidad es Internet, que se puede publicar, es que tú lo puedes leer casi como una vista pantalla, la historia está ahí a la vista. Y eso hace que los jóvenes sean muy sensibles a eso. Hay un blog donde he publicado muchas historias ahí me di cuenta rápidamente hace años que los que lo leían eran jóvenes, y mayormente jóvenes que estaban como entre los 13 y los 17 años, por los comentarios y los mensajes que me llegaban. O sea que bueno, si es un público muy para ávido, iluminar ¿no? la lectura. Claro, ¿sí? que uno busca mucho. Sí. Hablando de jóvenes, tú publicas esta novela en Editorial LOM, ¿verdad? Todo el amor en sus ojos, que tiene que ver con el movimiento estudiantil pretérito, pero que probablemente necesariamente vuelve, se refresca la luz de los movimientos estudiantiles actuales. Entonces, cuéntame un poco las motivaciones de esta novela, que por supuesto recomiendo, que es Todo el amor en sus ojos, centrada en las épocas más oscuras de la historia de Chile también. Bueno, esa novela yo la escribí a mediados de los 80 y finalmente se publicó en 1990, la primera edición, que la hizo Mosquito, igual que la segunda. La tercera la hizo LOM ya. Es una novela que habla del mundo estudiantil, que tiene dos tiempos que van avanzando en conjunto. Uno de esos tiempos es el periodo previo al triunfo de Salvador Allende en las elecciones de 1970, entonces eso es como la conformación del movimiento estudiantil. Y luego tiene otra historia que parte hacia mediados de los 70, en plena clandestinidad, los movimientos clandestinos de resistencia en la universidad, conectados por uno o más personajes, estas dos historias. La construcción, que aparte de tratar la historia, yo le di mucha vuelta. En una novela, como era la primera novela también, creo que me esforcé mucho en analizar la estructura, en aprender, qué sé yo, a construir una novela, lo cual no significa que la manera que se hizo sea la mejor manera, sino que después uno va aprendiendo otras cosas. Pero ahí había dos elementos que para mí eran importantes, además de contar la historia. Primero, que la historia podía ser tan pesada que el humor era importante. Entonces, es una novela que se sostiene sobre la base del humor. O sea, el humor oxigena un poco la tragedia de los años, ¿no? Para poder moderar también eso, porque en el fondo también yo creo que vivimos así. Yo la viví así, riéndome mucho, porque si uno no se reía, podía irse al suelo al instante siguiente. Y segundo, aparte de eso, un tema de lenguaje, de cómo contarla, que tenía que ser un lenguaje especial. Y de hecho es una forma de lenguaje, de transmisión y de escritura que en términos generales pienso yo que es diferente, por lo menos bastante diferente a las otras novelas en esencia. Pero eso es un registro de la historia. Y la verdad que cuando la gente dice que el lugar común para algunos, digamos, yo no digo que todo el mundo opine de estas cosas, pero de repente hay gente que mira, no, pero se ha escrito demasiado sobre el periodo de la dictadura. Yo creo que no se ha escrito nada, que faltan toneladas de cosas de escribir sobre eso, y basta mirar a Europa nomás, en España o en Alemania o en toda Europa, cómo se sigue escribiendo sobre el nazismo y las consecuencias del nazismo y de toda la dictadura. Es algo muy difícil si no lo tratamos de entender, y para entenderlo yo creo que la literatura, además de la historia, ¿no? La historia recoge los hechos, pero la literatura es otra forma Los de repiensa, entender. los reconstruye. Hay otra manera. Bueno, hay historiadores que trabajan sobre la literatura para explicar las cosas, que yo creo que hay un complemento ahí muy, muy interesante entre literatura e historia. Tú estás actualmente integrando la Corporación Letras de Chile. Cuéntanos un poco brevemente qué es Letras de Chile y cuál es un poco su función. Letras de Chile es una corporación cultural que se fundó en el año 2000. Los objetivos son dos cosas: fomentar la lectura y fomentar la difusión de la literatura. En materia de difusión y en materia de fomento de la lectura hemos hecho una cantidad grande de proyectos muy importantes. Este año probablemente los más destacados serían el proyecto que hicimos en la Comunidad Recoleta, que es un proyecto
de trabajo con los estudiantes de varios colegios que estuvimos trabajando. Hay un grupo de escritores con ellos, haciendo talleres, haciendo lecturas, haciendo reflexiones. Y un proyecto sobre literatura fantástica, bueno, que tú estuviste ahí en las sesiones, y ambos con el auspicio del Consejo de la Cultura. Pero estamos realizando esto constantemente. Bueno, en letradechile.cl, en la página que es una de las páginas más antiguas de literatura chilena y muy consultada, según vemos, ahí hay manera de saber qué más hacemos y qué planes tenemos para el futuro, pero vamos a seguir con estas cosas. Este año, por ejemplo, vamos a hacer de nuevo el proyecto Letras en el Aula, se llama, en Recoleta, y lo vamos a hacer en Puerto Montt también, en esta oportunidad. Así que descentralizar también es nuestra Diego, un divisa. enorme gusto haberte tenido hoy día en La Palabra. Gracias por habernos visitado y esperamos seguir teniendo noticias de tu literatura, de tus relatos. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos y nos vemos hasta un próximo programa aquí en La Palabra. The band was playing and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.